Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy vengo a realizar el video de sustentación del tema fijación biológica del nitrógeno. Mi nombre es Angie Tatiana Cucaita y me encuentro cursando el programa de agronomía actualmente. Bueno, el proceso de fijación de nitrógeno es uno de los procesos más importantes para los seres vivos, pues es la manera en la que los seres vivos pueden asimilar el nitrógeno, pero para eso, para antes de asimilarlo, el nitrógeno tiene que pasar por un proceso de fijación. Bueno, todos sabemos que el nitrógeno es uno de los gases más abundantes en la atmósfera, ocupando casi el 78% en los gases. Y al ser un gas atmosférico no es asimilable directamente para los seres vivos, así que tienen que pasar por el proceso de fijación, que empieza cuando, cuando las bacterias fijadoras atrapan el nitrógeno y lo llevan al suelo. Entonces, en el suelo o en las raíces, pues las bacterias fijadoras muchas veces se encuentran en las raíces, casi siempre las leguminosas, eh, en nódulos de las raíces o se encuentran en el suelo, libres en el suelo. Bueno, lo primero que hacen estas bacterias es atrapar el nitrógeno y convertirlo en amoníaco. Después de convertirlo en amoníaco, se convierte en amonio y pasa a un proceso de nitrificación donde las bacterias nitrificantes lo convierten en nitrito, que es algo más pequeño que el nitrógeno, que el nitrato. Cuando lo convierten en nitrato ya es asimilable para las plantas. Y la manera en la que los animales asimilan o toman nitrógeno es por medio de las plantas. Entonces consumen las plantas y de esa manera ellos obtienen su nitrógeno. Pero también son portadores de nitrógeno muy importantes y es un proceso mucho más fácil que la fijación. Entonces, ese proceso sería la amonificación, que es cuando los animales, por medio de sus heces o por medio de sus restos cuando mueren, le, le proporcionan un poco de, le proporcionan bastante nitrógeno al suelo en forma de amonio. Lo que hacen los hongos y las bacterias es descomponer eso y llevarlo a las bacterias nitrificantes. De nuevo se hace el proceso de nitrificación y cuando ya el nitrógeno ha sido asimilado por los seres vivos, las bacterias desnitrificantes se encargan de transformar el nitrato de nuevo en nitrógeno atmosférico para ser devuelto a la atmósfera. Bueno, acá nos piden las diferencias de fijación biológica del nitrógeno. Sabemos que hay tres formas de fijación biológica del nitrógeno. Fijación biológica en forma libre, fijación biológica en forma simbiótica y fijación biológica por asociación. Entonces, en forma libre son fuentes de nitrógenos para el cultivo. Las bacterias viven en suelos húmedos y masas acuáticas en forma libre. Estas
bacterias son parecidas a las algas, contienen clorofila y se adhieren a las plantas y pueden fijar el nitrógeno adheridas a las plantas. En forma simbiótica se ven generalmente en las leguminosas, como les decía, en las raíces se acumula el nitrógeno por medio de las bacterias y lo convierten en amoníaco. Se libera al suelo por medio de los nódulos rotos cuando la planta muere. Es el proceso de amonificación, que es que la planta pues le entrega al suelo como el nitrógeno que antes obtuvo ella, se lo entrega al suelo por medio de la amonificación. Las bacterias toman el carbono de las plantas y se alimentan de carbohidratos producidos por las plantas. Entonces las bacterias también eh, benefician a las plantas y las plantas pues las benefician a ellas porque ellas toman el alimento de las plantas. Y en el proceso pues ambas partes se benefician. Bueno, por asociación se ven generalmente en los cereales, dependen de la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Las bacterias utilizan el atmosférico para sus necesidades y lo comparten con el cultivo. Algunas bacterias penetran a las plantas. Pueden mejorar la producción de los cultivos y aumentar el rendimiento de los cultivos. La bibliografía de donde tomé las ideas y las investigaciones. Agradezco mucho a, a la tutora y a los compañeros. Muchas gracias.